como les dije, estábamos viendo el Evangelio de Juan. Nos quedamos en el versículo 19, Juan 4, 19. Vemos que muy interesante que la mujer ahora reconozca a Jesucristo como profeta. Jesucristo le compartió el Evangelio a la mujer, le dio la buena noticia de que las necesidades que ella tenía podían ser cumplidas en Cristo, que Él sería esa agua de vida eterna, que nunca más volvería a tener sed. Cuando ella le pide, dame de esa agua, cuando ella acepta eso, Jesús le dice, llama a tu marido, le presenta la ley. Por eso vimos que ella se siente desnuda, lo ve como que dice, por eso le dice, me parece que tú eres un profeta, porque ellos tenían por profeta más que nada un vidente, porque ellos, acuérdense que ellos solo creían en el Pentateuco, los samaritanos, no creían en los profetas, ni en los salmos, ni en los otros libros. Así que ella lo relaciona con un vidente, con un profeta como Moisés. Ahora creo que tú eres un profeta, porque la manera que le habló, penetró, vio lo que nadie ve, lo que un hombre no puede ver. Jesucristo le dice que que había tenido 5 maridos y que con el que vivía tampoco era su marido. Ella se sintió desnuda, se sintió desenmascarada. Y entonces aquí entra la nueva etapa. Aquí va a cambiar el tono. Aquí comienza ella a hablarle de otra forma. Por ejemplo, si yo estoy con un hombre, llega un desconocido al lado mío y empiezo a platicar con él, una conversación normal, pero de pronto me dice él que él es un doctor especialista, tiene 3 especialidades. Yo voy a cambiar el tono de mi plática, voy a comenzar a decirle todas mis enfermedades. Digo, aquí está, voy a ver que me diagnostique algo que me ayude. Si era abogado, le voy a hablar de mis problemas legales, ¿verdad? Así ella, aquí cambia el tono. Y fíjate a dónde va. Así que para entender esto, lo vamos a hacer, ya sabemos que vamos a entrar en este mensaje evangelístico, continuamos con eso, ¿verdad? Así que me voy a centrar la evangelización en las palabras que Cristo le responde a ella, que es Juan 4, 23, que le dice, más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este texto plantea una pregunta, y muy importante, porque dice que en este mundo, todo mundo, ¿verdad? Lo divide en 2 partes Jesucristo, en verdaderos adoradores y en falsos adoradores. Por eso le dice, los verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos adoradores, pero todos adoran. Todos adoran. No hay nadie en este mundo que no adore. Nunca crean algo así. Aún las personas que dicen que no creen en Dios adoran. Ahorita vamos a ver, pero algo adoran. Pero todos en el ADN de nuestra creación somos adoradores por naturaleza. Así que la pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos? Con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo voy a tratar de, a la luz de las Escrituras, mostrar quiénes son los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad, qué significa eso, y quiénes son los falsos. Y como de costumbre, yo traigo un texto que le llamo yo el texto de apoyo, que es un texto clave. Cuando yo termino, ¿de dónde sale este texto de apoyo? Cuando yo termino de presentar mi trabajo, preparo el mensaje, cuando termino veo qué texto contesta mejor la pregunta, qué texto me enseña cuáles son los verdaderos adoradores, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y el texto más clave, ese es el que uso de texto de apoyo. Este texto es como si les adelantara el final de la respuesta, pero luego lo vamos a detallar, ¿verdad? Veamos ese texto de apoyo. Aquí mismo está, es Juan 16, en su versículo 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjate cómo le llama al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda verdad. Aquí vemos al Espíritu Santo guiándonos a la verdad. Le llaman el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y nos va a guiar a la verdad. O sea, ¿cómo vamos a poder ser adoradores en espíritu y en verdad? Solamente los que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que los guía a la verdad. Dice, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Por qué razón? Porque es de la naturaleza de Cristo.
Cristo dice, yo no hablo nada por mi cuenta. Todo lo que hago, todo lo que digo, se lo aprendí a mi Padre. Yo solo lo del Padre lo repito. Fíjate lo que hace el Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta. Tampoco este es de la misma naturaleza de Cristo. No habla por su cuenta. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad, son los que tienen el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guía a la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? El Evangelio. Por eso los creyentes venimos el domingo a buscar que Dios nos hable por medio del Evangelio, por medio de su palabra, y escuchamos atentamente, porque hoy vamos a salir con un mensaje importante. Ok, ahora, para un mejor entendimiento de la porción que voy a predicar, voy a distribuirlo en 5 porciones, 5 puntos en el bosquejo. Son rápidos, son sencillos, pero son 5. Primero, en el primer versículo 20, vamos a ver lugar para la adoración, porque así comienza la discusión, lugar para la adoración. La otra vez vimos otro lugar, pero este es lugar para la adoración, ¿verdad? La otra vez era lugar para la evangelización. Ahora, en el punto número 2 vamos a ver la verdad de la verdadera adoración. Es cambio de lugar y tiempo para la adoración. O sea, ¿cuándo es el tiempo? Ahí dice Jesucristo, ahora mismo, ¿verdad? Y en el tercero, la verdad de la verdadera adoración. El cuarto, vamos a ver los verdaderos adoradores. Esa es la pregunta que vamos a contestar. Y como quinto es, ¿cómo es Dios al cual adoramos? ¿Cómo es Dios al que adoramos? El versículo 24, por último. Así que comencemos. Juan 4:20. La mujer comienza, dice, nuestros padres, le dice la samaritana, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Primero se centra esto en el lugar de adorar. Ella era samaritana. Jesucristo era judío. Ustedes ya saben la historia por qué ellos no adoraban en Jerusalén o en Judá, ¿verdad? No iban allá porque debido a lo que hizo Jeroboam, para que el pueblo, las 10 tribus del norte, no se fueran a unir con las tribus de Judá, él puso becerros de oro en Betel, en Betel y en los montes altos, para que el pueblo adorara ahí y no fuera a adorar allá y no fuera a romperse su gobierno, ¿verdad? Y desde entonces ellos adoraron en este monte, pero precisamente este monte se trata del monte Serejim, de ese lugar se llama. Entonces ella le dice, nosotros adoramos en el monte Serejim, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar. Y así comienza, donde se debe adorar. Y aquí vamos a ver primero la historia de este monte, ¿verdad? Que es interesante, porque también nos da un mensaje. Ese monte Serejim es un lugar donde Dios agarró al pueblo y le dijo a Moisés, sepárame 6 tribus en el monte Serejim, y 6 tribus ponlas en el monte Ebal. Pero el problema es, aquí solamente adoran en el monte Serejim. Se olvidaron del monte Ebal. ¿Y saben por qué? Porque en el monte Serejim estaban las 6 tribus de Israel para pronunciar las bendiciones. Y justamente esas tribus eran los más selectos de la familia. Ahí se encontraba, por ejemplo, los 4 hijos. O sea, por ejemplo, en esta parte vemos bien clarito, como lo tengo aquí en Deuteronomio 27, versículo 11. Deuteronomio 27, versículo 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Ahí se encontraba Simón, que era el segundo hijo de Jacob, Leví, de donde descendía el sacerdocio, Judá, donde descendía el reinado, ¿verdad? El cetro de David. Y luego Isaacar y los 2 consentidos, José y Benjamín, los hijos de Rebeca.
Dice, y esto sobre el monte Ebal, para pronunciar la maldición. Ahí estaba Rubén el primogénito. Pero acuérdense que Rubén cometió un error muy grande, un pecado muy grande, al acostarse con la concubina de su padre, ¿verdad? Y ya por eso no fue más el primogénito. Estaba Gad, Aser, que eran hijos de una de las esclavas de Jacob, de sus esposas de Jacob. Y luego estaba Zabulón y Dan y Neftalí, hijos de las otras esclavas. Así que estos estaban para pronunciar la maldición y esto es la bendición. Si el pueblo permanecía en la ley de Dios, eran benditos por todo. Pero si se apartaban, eran malditos al entrar, malditos al salir y malditos por todo. Pero me cabe raro que ahora la falsa religión solo busca las bendiciones. Por eso adoraban en el monte Gerizim. ¿Por qué? Porque no querían saber nada de la ley. No querían saber nada de la ley, de la obediencia. Eso es lo que hace hoy la religión. Ya no hay que predicar de pecado. Vamos a adorar en el monte Gerizim, donde se habla la bendición. Bendito al entrar, bendito al salir, bendito tu hijo, bendita tu vaca, bendita la alteza de amasar, bendito tu ganado, todo bendito. Y eso es lo que nos gusta. Esa es una característica de la falsa religión. Así que esa es la historia de Samaria. También tenían otra cosa ellos, que se revolvieron con los países de otra región. O sea, cuando ellos fueron conquistados en el 722 antes de Cristo, ellos fueron conquistados 134 años antes que Judá, ¿verdad? Ellos fueron llevados cautivos al imperio por Nabucodonosor, también a Siria. Entonces el rey de Asiria trajo a ese lugar a gente que viviera con ellos, porque solo dejó a los más pobres, viejitos, pobres y gente que no tenía educación. Entonces trajo pueblos para que vivieran con ellos. Entonces eran muy pocos y los leones de la tierra, como lo dijo el hermano Lupe en la lectura, se estaban comiendo a la gente, y ellos dijeron que era porque esos dioses, porque su Dios no los protegía. Y por eso querían, entonces le dijeron, por eso, porque ellos no los conocen esos dioses a ellos. Entonces le dijeron, haz que venga un profeta de Jehová para que les hable del Dios de Israel. Y aquí en Segunda de Reyes 17, 28, dice que vino uno de los sacerdotes que habían llevado al cautiverio de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces, ¿pero por qué? Porque los leones se los estaban comiendo. Pero fíjate lo que sigue. Allí llegaron gentes de diferentes lugares, como aquí en Estados Unidos. Llegamos gente de muchas partes y todos traemos nuestros dioses y nuestras costumbres, ¿verdad? Y llegamos a Estados Unidos, es una nación predominante cristiana y la mayoría se convierten a Cristo, pero queremos seguir a Cristo, pero seguir con nuestras costumbres, con nuestros dioses. Y esto les pasó mucho a este pueblo. Aquí vemos en el 29, Segunda de Reyes 17, 29. Dice que cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Versículo 30 dice, los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Amai hicieron a Sima. Los hebeos hicieron a Nabás y a Tortac. Y los de Serfaín quemaban sus hijos al fuego para adorar a Dramalec y a Namalec, dioses de Serfaín. Estos ya son dioses más escandalosos, ¿verdad? Dice uno, eso ya estuvo muy mal. Así sucede. Pero al mismo tiempo dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de sus lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Eso es una falsa adoración. Temían a Jehová, pero al mismo tiempo adoraban a sus dioses. ¿Y qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Así que ellos no realmente no temían a Jehová. El libro más o menos de Primera de Reyes y Segunda de Reyes se escribió como
en 540 o 550 antes de Cristo. Así que cuando dice hasta hoy, estaba hablando de unos 170 años más o menos del tiempo. Y también lo mismo vemos nosotros aquí en Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Dice la palabra de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es interesante esto porque, ¿se acuerdan que Elías acababa de dejar de llover por 3 años y medio en el pueblo de Israel? Y Elías se presenta en el pueblo junto con Acab y les dice: miren, ¿hasta cuándo van a, como le dice aquí, claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguir a Jehová. Y si Baal es Dios, seguirlo. Había 450 profetas de Baal y 400 de la diosa Acera. Y entonces Elías les demostró que Jehová era Dios, porque él respondió con fuego. Por eso le dice, si no pueden claudicar entre dos pensamientos, a Dios solo se le adora a él y solamente a él. Así que ustedes ven el trasfondo histórico de esta mujer. ¿Cómo estaba esta mujer? Por eso ella hace esa pregunta. O sea, ella pregunta eso porque estaba en una situación muy mala. Esta es la realidad hasta hoy en día, como lo dice Primera de Corintios 10:20. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Se dan cuenta eso? Que cuando las cosas no se le dan al Dios del cielo, es a los demonios al que se le hace. Eso es lo que estaba aquí. Así que aquí vamos a ver en el segundo punto. Dice cambio de lugar y tiempo para adoración. Vamos a pasar al versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Esa fue la respuesta que Jesús le dijo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Me llama la atención que el profeta Jeremías aquí profetiza algo bien importante. ¿Dónde y cómo adorar al Padre? Eso ya lo había profetizado el profeta Jeremías. Vamos a ver Jeremías 31:33. Vamos a ver esta parte que le dice Jesús. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Así que vamos a cambiar de lugar de adorar. No va a ser ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim. Jeremías 31:33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Cambio de lugar. Ya no es ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén, en el corazón, ¿verdad? Y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Aquí se anunciaba un cambio de adoración. Un cambio de adoración. Así que, lugar para la adoración. Vamos a ver el lugar. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, ya ves que Jeremías dijo que el corazón, porque Dios iba a poner su ley en el corazón, en nuestras mentes, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí dice Pedro: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí estamos viendo que nosotros, donde da 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará Dios en medio de nuestro.
Así que vemos ahí, dice, se llegará la hora cuando adoraremos a Dios en espíritu y en cuerpo. En espíritu y en verdad. O sea, el cuerpo de nosotros mismos, ya no tenemos que ir a un lugar especial. Primera de Corintios 19:19. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Imagínate qué cosas, ¿verdad? ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es en nuestros cuerpos, hermanos, en nuestros cuerpos, en los espíritus, cuando estamos reunidos, es que debemos de glorificar a Dios. Aquí que cambia el lugar de la oración. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mateo 18:20 dice que porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es el lugar ahora. No Gerizim, no el monte Ebal, ni Jerusalén tampoco. Es aquí 2 o 3 congregados en su nombre. Así que es cuenta que Jesús le decía, samaritanos, viene la hora y es cuando ya no habrá división entre samaritanos y judíos. Se va a acabar eso. Es cuenta que Jesús le iba a decir eso a ella, ¿verdad? Y aquí vemos, vamos a pasar a nuestro próximo punto, 22. Vosotros adoráis, les dice Jesús, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso es lo que le dice Jesucristo. Jesucristo parece que deja de ser cortés, porque acuérdense que le está hablando muy bonito a ella, pero aquí Jesucristo no le sigue la corriente. La verdad no se compromete. No se necesita ser grosero para decir la verdad. Pero Jesucristo le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, aunque no te guste, ¿verdad? Jesucristo le dice la verdad. Y vemos aquí, en el libro de Hechos 4, versículo 10, la verdad se tiene que decir, aunque no guste, ¿verdad? Hechos 4:10. Era un judío el que traía la salvación. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y era judío. Y el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que no hay otro, es judío. Así que la salvación sí viene de los judíos, mujer. O como lo dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que también son judíos, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Sí, samaritanos, la salvación viene de los judíos, porque tanto los profetas como los apóstoles y como Cristo mismo son judíos. La verdad se tiene que decir. ¿Ven? La verdad se tiene que decir. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? 21, dice, aquí hablando de Efesios 2:21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en él. Ahora los samaritanos y los judíos y los gentiles y todo el mundo iba a ser un solo pueblo, un solo lugar. Ya no Jerusalén, ya no Serejim, un solo templo, un solo lugar. Eso es lo que Cristo está diciendo. Aquí predicándole el evangelio a esta mujer. Y vamos a nuestro punto, el cuarto,
que dice, los verdaderos adoradores. El tema más culminante de nuestro tema, los verdaderos adoradores. Entonces, para este entonces Jesucristo le dice a ella, mira, mas la hora viene, le dice a ella, y ahora es, porque ya está presente Cristo, ya está presente Cristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esto es hermoso. Aquí vemos esto, que los profetas, hasta cuando los profetas anunciaron esta verdad, es hermosa. Solamente se puede adorar cuando tenemos al Espíritu Santo. Solamente cuando tenemos al Espíritu Santo se puede adorar, como lo dije en el texto que vimos. Y mira, en el Antiguo Testamento todavía no tenían el Espíritu Santo permanente. Acuérdense que es en el Nuevo Testamento Jesucristo dijo que Él es que Él era el agua viva, ¿verdad? Y luego dice Juan que daba a entender del Espíritu Santo que había de venir, pero que todavía no venía porque Cristo no había sido glorificado. Acuérdense, el Espíritu Santo es cuando Cristo se va, que lo envía. Entonces, pero aún así miren esta profecía. Isaías 26, versículo 9. Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche. Pero fíjense en esta palabra. En tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esa es la única manera. ¿Para qué? Para que madrugue a buscarte en tanto que él reconoce que es la dependencia. En tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que haya juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. Pero me llama mucho la atención. Ahora los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu permanente y en verdad. El espíritu y en verdad, en un sentido negativo. Fíjense lo que es, Mateo 15, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Eso es adorar en un sentido negativo. Este es adorar falsamente. Estos son los falsos adoradores. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si no es en espíritu, es todo lo contrario. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En eso se convierte. Así sea el hombre más erudito, cuando predica sin el espíritu, o cuando la iglesia no tiene el espíritu para discernir lo espiritual, todo se convierte en doctrina de hombres, en algo meramente de letras, sin poder. Pero vamos a continuar con el espíritu y verdad en un sentido positivo, ¿no? Ya vimos aquí lo que dice Isaías. Así que ¿cómo lo expresa la doctrina apostólica? ¿Cómo expresa esta adoración en espíritu y en verdad? Romanos 1:9 dice, Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Aquí Pablo mismo está confesando que él sirve. Dice, pero testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es la verdad de Dios, en espíritu y en verdad. Porque uno pregunta, ¿cuál verdad? El evangelio, es la verdad de Dios. Ahorita lo vamos a ver más claro. ¿Qué es el evangelio sino su palabra? ¿Y qué es su palabra sino la verdad? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra nos santifica. La iglesia es edificada, santificada en la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Dice, y el Espíritu da testimonio, prueba, es el sello de autenticidad, es lo que nos aprueba, lo que nos acredita como hijos, es el Espíritu de Dios. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos Abba Padre. ¿Qué nos hace ser hijos de Dios? El Espíritu Santo. Él es el que nos hace aclamar Abba Padre. Él es el que nos acerca. Él es el que nos hace llamarle papito, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios.
Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Ven cómo es eso? El Espíritu de Dios, Dios es espíritu, ahorita lo vamos a ver. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esos son los que pueden adorar verdaderamente. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, Él nos guía. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, porque estamos en la carne no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estoy enseñándoles por la palabra de Dios qué es adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que estamos viendo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué hermoso, ¿ven? Esto es adorar en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo intercede con nosotros, pero no a su antojo, no dando vueltas en la iglesia, no poniendo música suave y comenzar a llorar. Ay, sí, aquí estuvo el Espíritu. Mira, la piel se me enchina, están todos llorando. Aquí todo el mundo dio vueltas. Mira, el Espíritu Santo se hizo presente. Fíjate cómo reparó hoy el pastor. Cómo... No. Aquí no dice eso. Dice, la voluntad de Dios intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Él nos guía a la verdad de Dios. Hay muchas manifestaciones que dan del Espíritu ahora, no son esas. Eso no es. Así que es bien interesante ver esto. Pasamos a nuestro último encabezado. Las aplicaciones me van a ayudar mucho a aclarar mejor el tema. ¿Cómo es Dios al cual adoramos? ¿Cómo es Dios al cual adoramos? Dice en versículo 24, Dios es espíritu. La Biblia mucho habla de que Dios tiene ojos, manos, dedos. Ese es un lenguaje que nos lo presenta a nosotros para que tengamos un mejor entendimiento. Pero nosotros sabemos que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que se adore en espíritu y en verdad. Es el Espíritu de Dios el que se comunica con el mismo Dios, que es espíritu también. Esa es la única forma. Así que aquí vemos nosotros en 2 de Corintios 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, en la verdad del Evangelio, parecido a Cristo, como por el Espíritu del Señor. Aquí están viendo esta unión. Vuelve a repetir la frase, en espíritu es necesario que adoren, en espíritu y en verdad. Es importante, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad? Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él es la verdad, Él es la verdad. Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando de Cristo. La palabra de Dios, aquel Jehová se encarnó, aquella palabra que hizo el cielo y la tierra, se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad. Juan 14, 16, y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador. Dice Cristo, les conviene que yo me vaya, porque en el cuerpo estoy limitado a un área muy pequeña. Les conviene que me vaya para que el Padre mande al Consolador. Dice, y yo rogaría al Padre y os dará otro Consolador, otro de mi especie, otro como yo. Porque para que esté con vosotros para siempre. No se va, para siempre. El Espíritu de verdad. Otra vez, el Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir. Ahí es donde están los falsos adoradores, hermanos. Si no se tiene al Espíritu Santo, no se puede adorar al Dios del cielo. Jamás. El mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará con vosotros. Ya no como decía Isaías, en cuanto dure el Espíritu dentro de mí, te adoraré y madrugaré. No, nosotros lo tenemos siempre.
Siempre. Por eso tenemos esa garantía de las promesas de Dios. Así que esto es bien interesante. En las mismas aplicaciones les voy a dar los detalles finales de cómo es que nosotros debemos de ver estas cosas que Jesús hizo con la mujer. ¿Tú te imaginas lo que Jesús le estaba enseñando a esta mujer? ¿Cómo es que sí va a ser la verdadera adoración? Ya olvídese de estos pleitos. Ya olvídate de que tú eres samaritana. Ya olvídate de todo eso. Todo lo que tú tienes es religión. Que eso ya no va a ser más. Ahora ustedes, los samaritanos y los judíos, van a ser un solo cuerpo, igual que los gentiles. Van a ser un solo templo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Jesucristo le está enseñando esto en el Espíritu. Aquí vemos nosotros, como aplicación para la iglesia, ¿cómo sabemos a quién adoramos? ¿Cómo sabemos a quién adoramos? Primera de Juan 4:13, porque esto nos debe de preocupar, ¿verdad? Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es la única manera de saber que estamos en Cristo verdadero, en que nos ha dado del Espíritu. De otra manera, a que le grites al mismo Cristo 1000 veces, no estás adorando a Cristo. Javier habló en el estudio pasado, nos dio un mensaje, cuando dice, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor. Están adorando. Pero él, ¿qué les dice? Nunca los conocí, apártense de mí, malditos. Nunca los conocí. Pero bueno, le decían Señor, Señor. Y en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios. Eran falsos adoradores. Eran falsos adoradores, no tenían el Espíritu. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, no porque se nos ocurrió a nosotros. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso es que somos seguros que somos verdaderos adoradores, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es tan interesante, hermanos, estar en Cristo, estar en lo correcto, entender estos pasajes, porque cuánta falsa adoración hay ahorita en el mundo, cuántas personas están adorando a Dios de una manera tan errónea. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo en esta evangelización a esta mujer. Una mujer de muy mala reputación está conociendo el mensaje de salvación de una manera tan hermosa como lo está presentando nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tengo otra segunda aplicación para la iglesia. Como iglesia e hijos de Dios somos llamados a examinar y probar a los espíritus. Esto es interesante, ¿eh? O sea, aparte de que nosotros ya sabemos que cómo somos hijos de Dios, cómo sabemos que estamos en la verdad, cómo sabemos de qué espíritu somos, es precisamente porque tenemos de su Espíritu y el Espíritu Santo nos guía y nos cuida y nos lleva a la verdad, ¿verdad? Así que miren, primera de Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjate lo que nos manda Dios, probad ¿qué? Los espíritus. ¿Por qué? Porque toda la adoración tiene que ver con espíritu. O adoras en espíritu al Dios vivo, en verdad, o adoras en espíritu al espíritu malo, al espíritu de Satanás. Estos hombres, aquí está diciendo bien clarito, probad a los espíritus, porque también Satanás es espíritu, y los que le adoran en su espíritu le adoran. Probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que probarlos. En Apocalipsis 2:2, Jesús le da gloria a una iglesia, porque precisamente hizo bien estas cosas, como vemos aquí. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermoso esto. Esta es una comisión de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos la obligación de discernir, de probar a los espíritus. ¿De qué espíritu me estás hablando? Cuando una persona se pone a predicar el evangelio, hay que ser como los de Berea. Hay que ver si por las escrituras están diciendo la verdad. Hay que probar a los espíritus. En tercera aplicación para la iglesia, ¿cómo sabemos que
amamos al verdadero Dios. ¿Cómo sabemos que amamos al verdadero Dios? Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero. Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros andamos en el Espíritu cuando somos guiados por Él a la obediencia a su santa ley, que se resume en el amor al prójimo, ya que esto es la muerte del yo. Oigan esto, nosotros andamos en el Espíritu cuando somos guiados por Él a la obediencia a su santa ley. Ahí es donde nos guía el Espíritu, que se resume en el amor al prójimo, ya que esto es la muerte del yo. Hace rato el hermano Arnaldo dijo que Cristo es el gran yo soy. En el Evangelio de Juan siempre habla de que yo soy. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre dice, no, yo soy. Así comenzó el pecado, y ese es el pecado que domina desde la antigüedad. Le dijo Satanás al hombre, seréis como Dios. Y le encantó al hombre. A nosotros nos encanta cuando decimos, ¿en qué trabajas? No, yo soy autónomo, yo hago lo que quiero, ahí yo me mando solo, a la hora que quiero entro. ¡Wow! ¡Qué envidia le da a uno! Yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Y qué bonito siente uno cuando otro dice, no, yo a la hora que yo quiero entro y eso. El hombre le encanta eso. El hombre quiere ser como un Dios. Hay religiones que dicen que son dioses. El hombre quiere ser así. Así que la muerte del yo, y Jesús dice, no, yo soy. Tú no eres, yo soy, porque el hombre siempre quiso ser como Dios. El hombre quiere el yo. Y en la falsa religión siempre es así. Siempre dicen, yo sé que Dios es muy bueno conmigo, porque yo le pedí que me sacara de mi país, que estaba tan mala la situación, ya me trajo al país más rico del mundo. Yo le pedí una mujer y aquí la tengo. Yo le pedí una casita y un carro y aquí la tengo. ¡Wow! ¡Qué buen testimonio! Yo lo que te digo, yo soy, es Cristo el yo soy. Pero ahí yo estoy viendo que tú eres un falso adorador, porque estás buscando un Dios para ti. Estás alimentando el ídolo más importante que hay. Olvídense de todos esos ídolos de Baal, de Astarte, de Quemos, todos esos dioses. El Dios más poderoso que ha habido en la humanidad, el ídolo más poderoso, el ídolo más letal, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hasta todo el tiempo, es el yo. Es el yo. Nomás miren las oraciones. Muchos dirán, no es cierto, yo oro por mi mujer, yo oro por mis hijos, pero ¿de quién son? Tu mujer, mis hijos, pero mi trabajo, mis empleados, pero todo es mí. Y Dios dice, yo soy. Así que esto es bien interesante también analizarlo. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que esto es la muerte del yo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo mata el yo. Así que este es el pecado más grande, y con eso cumplo la ley. Sí, ¿por qué? Porque cuentas que es un solo pecado, el amor al yo. Pero este texto es letal para ese pecado. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede cumplir la ley. Ninguno podemos. Por eso necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo, necesitamos que Dios nos salve. Pero esto es la ley. Este es el ídolo más grande que hay, que nos impide estar con Dios. Y por eso los falsos adoradores que no adoran al Dios del cielo, al gran yo soy, están adorando al mí. Y no están adorando de ellos dicen yo soy. Eso es importante como iglesia, que lo tengamos bien presentes, hermanos. Que si vamos a hablar de verdaderos adoradores, los verdaderos adoradores ya saben cómo adoran en espíritu y en verdad. El Espíritu de Dios que nos guía a la verdad de Dios, a la obediencia de Dios, a cumplir la ley de Dios. Y la muerte del yo es precisamente amar al prójimo. Dejar de ser nosotros el centro de nuestras vidas. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Solamente. Una aplicación para los amigos que están sin Cristo.
amigo, el problema tuyo no es que no adoras, sino a quién adoras, porque yo sé que adoras. Yo sé que adoras. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así que no hay dos términos que digas, yo no adoro a los demonios. Mira, si no adoras al Dios del cielo, estás adorando a los demonios. Solo hay dos. Solo hay dos. Se les dice el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo. O adoras a Dios o adoras a los demonios. Esta es la realidad. O sea, Jesús no pudo ser tan cortés. Tenía que decir la verdad. Tenía que decir la verdad y es lo que estamos haciendo. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Como si fueran de Cristo. No esperes que llegue, hey, acá está una iglesia. No, también hablan de Cristo. Claro, van a hablar de Cristo. No te van a decir, no, acá adoramos a los demonios. No lo vas a oír nunca. Nunca vas a ver una iglesia que diga, no, acá adoramos a los demonios. Eso no lo vas a escuchar. No, acá adoramos a Cristo, acá amamos al Señor, a Cristo. Por eso dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Pero que no te maravilles, y no te maravilles porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz. O sea, Satanás mismo se disfrazó como ángel de luz y ellos tienen el espíritu de Satanás. No te maravilles, eso es así. Así que no es de extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, como de justicia. No están proclamando la injusticia, no están predicando a Cristo, según ellos. Están predicando justicia, pero están disfrazados como de justicia. Y la segunda aplicación, más alarmante y hasta para nosotros y para cualquiera, como segunda aplicación, no estás adorando al falso Cristo, porque ese es el punto. Porque la mayoría de la gente dice, ay, de buenas que yo ya soy cristiano. Pero mira, Mateo 24:23. Entonces, si alguno os dijera, mira, aquí está el Cristo, o mira, allá está, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hermanos, la única razón por la que no nos engañan es porque el Espíritu de Dios se comunica con el Espíritu de Dios y porque permanecemos en la verdad del Evangelio, guiados por el Espíritu a esa verdad. De ahí tú te imaginas lo que dice aquí. El engaño está tan bien formado, tan clarito, que dice, porque se levantarán falsos cristos. Son cristos, no se llaman demonios, se llaman cristos, pero son falsos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Hacen milagros y señales, de tal manera que engañarán, si fuera posible, hasta nosotros, porque no tenemos la sabiduría ni la capacidad para rechazarlos. Nadie lo tiene, pero el Espíritu de Dios sí la tiene. Pero pues, si fuera por nosotros, hasta nos engañan. Como estaba oyendo la predicación del pastor Sugel, que estaba diciendo, ellos son más guapos que nosotros, tienen mejores trajes, ellos tienen más energía, son más fuertes, nosotros somos débiles. Dios quiso poner el evangelio en vasijas de barro, en hombres frágiles, débiles, feos, que no saben ni vestir. Pero la gente quiere ver a alguien impresionante. Por eso se pueden engañar, hombres que dicen, mírame a mí, mira la mansión donde vivo, mira los carros que manejo, Dios está conmigo. Esos son los que siguen, porque Dios me bendice. Ese Cristo que yo sirvo y que he servido toda la vida, Él es el que me dio todo lo que tengo. Por eso es tan fácil el engaño, como dice aquí, que si fuera posible, hasta los escogidos se perderían. Y primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo, o sea, el falso Cristo, viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Hay muchos falsos cristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay muchos. Así que, hermanos, la única solución, rogar a Dios que nos dé de su Espíritu,
rogar a Dios de todo corazón en oración que nos dé de su Espíritu, que nos salve por gracia, y ya sabemos que siendo guiados por el Espíritu vamos a ser guiados a su palabra. Todo lo que le estuve citando son textos de las Escrituras con defectos y problemas, pero llevándolos a la verdad, no a la mía, a la verdad de las Escrituras. Esa es la verdadera adoración. En espíritu solo Dios lo puede hacer, y en verdad, ¿cuál verdad? La de su palabra, la de las Escrituras. Esos son los verdaderos adoradores. Que Dios nos ayude y ojalá y se haya entendido el mensaje. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, Dios, por toda tu misericordia, por tu gracia, por ese amor con que nos has amado, por Jesucristo nuestro Salvador, porque es en Él, por Él, Señor, que somos salvos, porque por Él nos diste a tu Espíritu, porque por Él somos guiados a la verdad, porque Él es la verdad. Gracias por este Salvador tan grande, gracias por los hermanos, gracias por todos los que puedan ver este mensaje, Señor, y entiendan, y que nos pongamos atentos a la verdadera adoración, a ser verdaderos adoradores, a que le demos muerte a ese yo tan espantoso y tan sutil que se mezcla en nuestras vidas, porque te lo rogamos, oh bendito Dios, en los méritos del santo, del sacerdote nuestro, de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.